En este vídeo calcularemos la integral desde 0 hasta 3 de ex de x. ¿Qué es eso de e de x? ¿Qué es? Pues e de x es la función que se conoce como la parte entera de x. E de x es una función e que está definido de r en z. Se llama la parte entera de x. Bueno, z, como sabemos, que es un subconjunto de r, luego podemos considerar e definida de r en r, donde el conjunto de las imágenes es z. Pues e elevado a x, por definición, es el máximo de los n pertenecientes a z, tales que n es menor o igual que z. Bueno, y ahora vemos ejemplos de qué significa esto. Por ejemplo, si calculamos e de 2,5, los números más pequeños que 2,5 enteros serían el 2, el 1, el 0, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de todos estos números más pequeños que 2,5, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el máximo? 2. Pues eso es la parte entera de 2,5. ¿Cuál sería de 0,3? Pues los números más pequeños que 0,3 enteros serían el 0, el menos 1, el menos 2, etcétera. Luego, el más grande de todos estos es 0. La parte entera de 0,3 es 0. Y de menos 1, pues ¿cuáles son los enteros más pequeños que menos 1? Menos 1, menos 2. ¿Cuál es el más grande de todos esos? Menos 1. Observemos que la parte entera de 2,5 era 2, de 0,3 es 0, de menos 1 es menos 1, o sea que parece que la parte entera es quedarnos solo con lo que está delante de la coma. Sin embargo, si hacemos la parte entera de menos 2,3, ¿cuáles son los números enteros más pequeños que menos 2,3? Pues es el menos 3, el menos 2, el menos 1, etc. ¿Y cuál de estos es el más grande? Es el menos 3. Luego la parte entera de menos 2,3 es menos 3. Bueno, pues la parte entera de un número, si es positivo, es darnos con la parte izquierda, lo que está delante de la coma. Sin embargo, si es un número negativo, si es entero, la parte entera es el mismo. Eso pasa para los positivos y para los negativos. Sin embargo, si no es entero, la parte entera de un número negativo, de menos 2,3 es menos 3, de menos 3,5 sería menos 4, de menos 5,7 es menos 6, de un número menos 5 sería menos 5, de menos 6 menos 6, de menos 10,1 sería menos 11, etc. Bueno, pues ya conocemos lo que es la parte entera. Ponte si quieres ejemplos tú para practicar. Te lo miras así y después pues ya lo haces de forma lógica. Entonces nos pides esta integral de ex de x. Lo primero que se le ocurre a uno cuando tiene una integral es irse rápidamente a las fórmulas de integrales a ver dónde aparece esto, dónde aparece la parte entera de x. Sin embargo, si buscas no la vas a encontrar. O sea, que encontrar una primitiva de elevado a x por lo menos en la tabla no está. Muy bien, pues esta integral la vamos a hacer pensando a partir de la interpretación de la integral definida y de la representación gráfica de la parte entera, que es muy sencilla. La representación gráfica de la parte entera tiene una forma que nos hace llamar a la parte entera función escalonada. Ahora vemos por qué. Bueno, en primer lugar, estamos considerando, en nuestro caso, la parte entera definida desde 0 hasta 3. Entonces vamos a ver cuánto vale la parte entera. Vamos a representarla gráficamente directamente, porque va a ser sencillo. Desde 0 hasta 3 es donde nos interesa. Cada cuadro es una unidad. Entonces esto sería 0, esto sería 1, esto sería 2 y esto sería 3. Esto sería la altura 1, la altura 2, la altura 3 y ahí ya sobra.
Vale. Desde 0 hasta 1. 0,5. ¿Cuál es su parte entera? 0. 0,7. ¿Cuál es su parte entera? 0. 0,9. ¿Cuál es su parte entera? 0. 0. ¿Cuál es su parte entera? Como es positivo, le quitamos los decimales, 0. Entonces, de 0 hasta llegar a 1, la parte entera vale 0. En la representación gráfica vamos a coger otro color. Aquí. Vamos a coger el verde. Desde 0 hasta 1, la representación gráfica es eso. Pero observemos que la parte entera de 1 nos da 1. O sea que aquí tendremos un hueco. Si es así, a ver que el 0 manda, pero bueno, ya sabemos lo que da. Y en 1 ya vale esto. De 1 a 2, la parte entera vale de 1,11, de 1,31, siempre vale 1, hasta llegar al 2, que en el 2 la parte entera es 2. Y de 2 hasta 3, lo mismo, 2,12, 2,52, hasta llegar aquí, en 3 que vale 3. Bueno, pues recordemos la interpretación geométrica de la integral de Riemann, la integral definida. Es el área, en este caso tenemos una función que está por encima del eje x, o sea, una función positiva, pues en ese caso la integral es el área que queda entre la gráfica de la función y la parte positiva del eje o x, en este caso el eje o x. Entonces el área sería el área de este trozo, que como vemos es un rectángulo con altura 0, el área de ese trozo es 0. Ahora, más el área de este trozo, más el área de este trozo, aquí más este hilo, más ese hilo de ahí hasta abajo, pero como sabemos el área de un hilo, por la misma razón que el área de esto era 0, el área de este hilo es 0, porque la base mide 0. O sea que el área total sería 0 más este área de aquí. Observemos que tenemos 1 de base y 1 de altura, o este área es 1, más este área de aquí, tenemos 1 de base y 2 de altura, luego ese área sería 2, más esto que es 0 también. Por lo tanto, por la interpretación geométrica de la integral definida sería la suma de todas estas áreas. Sería 0 más 1 más 2 más 0. O sea que esta integral sería 0 más 1 más 2 más 0, que nos queda 3. Como vemos, bueno, decir que es escalonada, lo que había dicho, no lo he explicado, es porque tiene forma de escalera. Como vemos, la representación gráfica es una escalera. Eso se llama escalonada. No teníamos fórmula para e elevado a x, y para calcular esta integral definida no hemos utilizado la regla de Barrow. A partir de una primitiva simplemente nos hemos representado gráficamente, y como vemos, como nos quedan áreas de rectángulos, pues ese área pues nos queda 3.